Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Martha Jean Lambert. El 26 de marzo de 1973, Howard McHugh Lambert y Margaret Ann Lambert recibieron a su hija menor, una niña dulce de ojos azules y cabello castaño, a quien llamaron Martha Jean Lambert. Martha vivía con sus padres y sus 2 hermanos mayores, David y Raymond Lambert, en una casa rodante en la calle Kerry Lynn en St. Augustine, Florida, Estados Unidos. La casa no estaba lejos de la playa y parecía ser un buen lugar para que los chicos crecieran. Además, era una comunidad solidaria y unida, pues los vecinos tenían una situación económica similar. Según reseñas del caso, la infancia de Martha no fue sencilla. Su padre era alcohólico y tenía un temperamento explosivo, mientras que su madre intentaba resolver los típicos inconvenientes económicos de una familia de bajos ingresos. La tensión era permanente entre los padres de Martha, quienes en más de una ocasión cayeron en enfrentamientos verbales y violencia física. Aunque no hay datos fidedignos sobre maltrato infantil, según información oficial, los 3 hermanos pasaron parte de su niñez separados mientras vivían en casas de acogida distintas. Trascendió que David y Raymond intentaron fugarse en varias oportunidades. Según sus vecinos, no era extraño escuchar gritos provenientes de la casa de la familia de Martha, donde los sentimientos de enojo parecían estar a la orden del día, no solo entre los padres, sino también entre los hijos mayores. Martha era pequeña, pero tenía la fuerza y el coraje suficiente para interceder en las peleas de sus hermanos y lograba separarlos. La niña era tímida, muy amable y generosa, pero al mismo tiempo tenía un carácter tan fuerte que podía defenderse por sí misma, y según sus allegados, nadie ni nada la intimidaba. A pesar de los problemas en su casa, amaba a su familia y se la llevaba muy bien con sus hermanos. Además, le gustaba compartir con su madre, a quien consideraba su mejor amiga. En 1985, Martha cursaba 7º grado en la secundaria Keter Linus Jr. Aunque no era una estudiante muy aplicada y obtenía malas notas, le gustaba ir a la escuela. También disfrutaba del fútbol, las visitas a la iglesia los domingos, escuchar música country, comer papas fritas, espaguetis y, sobre todo, pasar tiempo en casa de sus amigos. El miércoles 27 de noviembre de 1985 comenzó como muchos otros, pero Martha estaba de muy buen humor, ilusionada y muy alegre porque al día siguiente celebraría el Día de Acción de Gracias con su familia en la casa de su abuela, Anna Jones. Ese miércoles acudió a la escuela y cuando sonó el timbre de salida a las 5:30 de la tarde, Martha se fue a la casa de una amiga que también vivía en la calle Kerry Lynn. Allí estuvieron tal vez jugando o conversando hasta las 7:30 de la noche, momento en el que emprendió sola el camino de regreso a su casa. Lo que ocurrió después de esa hora es un verdadero misterio. Martha desapareció y las versiones en torno al suceso resultaron tan confusas desde un principio
que ni siquiera quedó claro si efectivamente la niña estuvo en casa de su compañera, como reseñaron algunos medios de comunicación. De acuerdo con la versión de su madre, esa noche Marta estaba con ella en una reunión en la casa de un vecino, cuando le dijo que saldría de la residencia y volvería en 5 minutos, pero ella no volvió en el tiempo prometido. Como la jovencita le había comentado en varias oportunidades que tenía hambre, la madre pensó que Marta había emprendido el camino hasta su casa, donde el padre estaba preparando la cena. Sin embargo, pasado un tiempo, Margaret comenzó a preocuparse. Su instinto de madre le decía que algo andaba mal y salió a buscar a su hija. La niña de 12 años no estaba en los alrededores, no había pasado por su casa y nadie sabía de ella. Entonces, familiares y vecinos la buscaron intensamente a lo largo de la carretera estatal 207 y de Kerry Lynn, luego de lo cual notificaron a la oficina del sheriff del condado de St. John. Eran las 3 de la madrugada del 28 de noviembre cuando las autoridades iniciaron las labores para localizarla y rastrillaron las zonas donde familiares y vecinos ya habían buscado, pero no hallaron rastros de la niña. Con la única foto que la madre les proporcionó y sus características físicas, buscaron a una niña de 12 años, de aproximadamente 1,37 m de alto y 32 kilogramos de peso, piel blanca, cabello rubio y ojos azules, cuyos dientes frontales sobresalían ligeramente. Además, se indicó que tenía marcas particulares de nacimiento, una en la parte superior del pecho izquierdo y otra en la parte delantera del muslo derecho. Para el momento de su desaparición, Marta llevaba puesto un vestido de verano y un bikini que le hacía juego. Los agentes de la oficina del sheriff siguieron el protocolo que se aplica en estos casos e interrogaron a los vecinos y familiares que tuvieron contacto con Marta durante las horas previas a su desaparición o que pudieron haberla visto cuando salió de la casa. Desde ese momento comenzó a complicarse la investigación policial porque los oficiales se encontraron con varias historias que en su mayoría se contradecían. Algunos vecinos afirmaron que esa misma noche vieron una furgoneta verde en la que viajaban 2 hombres. El vehículo les pareció sospechoso porque no pertenecía a la zona y pasó un tiempo circulando por allí. Sin embargo, las autoridades no encontraron una camioneta con esas características. Alan Godby, otro de los habitantes del área que conocía a Marta desde muy pequeña, afirmó que era una niña tímida, pero a quien le gustaba pasar mucho tiempo en casa de los amigos, tal vez porque en su hogar no era raro escuchar gritos o porque sus hermanos eran algo extraños. Estas últimas declaraciones dieron a los agentes otra visión del caso. 2 días después del reporte sobre la desaparición, una docena de oficiales con perros de rastreo buscó en un área boscosa muy extensa que había detrás de las casas rodantes. Los agentes exploraron todas las opciones, incluida la posibilidad de que la niña hubiera sido víctima de algún accidente fatal. Pero las acciones emprendidas para descartarlo tampoco dieron frutos. Las autoridades del condado de St. John interrogaron varias veces a los miembros de la familia. David, uno de los hermanos, era quien más información aportaba a la investigación, pero el chico tenía 14 años y, según su madre, poseía una imaginación desbordada. El adolescente dijo que vio entrar a su hermana en un vehículo negro la noche que se le perdió el rastro. Esa fue una de las primeras pistas que siguieron los detectives, pero no condujo a nada. Más adelante, el muchacho cambió su versión. Informó a los oficiales que esa noche cenó con Marta y repentinamente la chica se levantó y dijo que iba a salir. A continuación, explicó que al preguntarle para dónde iba, ella respondió de mala manera y se negó a revelar su destino. Después, la vio alejarse en la oscuridad. El mismo David dio una tercera versión, según la cual él y Marta estuvieron jugando en las inmediaciones
del Florida Memorial College, una universidad que tenía años abandonada, cuando la niña se alejó del lugar y no la volvió a ver. Después de dar vueltas sobre todas las pistas que aportaron familiares y vecinos, los oficiales se quedaron sin un camino por donde continuar la búsqueda. En un principio, pensaron que Marta se había fugado de la casa, porque sus hermanos ya lo habían hecho antes y la familia era disfuncional. Sin embargo, esta conjetura quedó descartada ante uno de los pocos datos en los que todos los entrevistados coincidieron. Marta estaba emocionada por la celebración del Día de Acción de Gracias con su familia. La madre de Marta tenía una idea diferente de lo sucedido. Estaba convencida de que a su hija se la había llevado un extraño. Después de varios días sin señales de la niña y sin nuevas pistas, David afirmó que Marta estaba viva, que se puso en contacto con él y le comentó que ella misma llamaría a las autoridades que trabajaban en su caso. Pero esto nunca ocurrió. David resultó una pieza clave. A los investigadores les resultaba muy extraño la cantidad de veces que cambió su historia sobre la noche en que Marta desapareció. También les parecía imposible que Marta se esfumara ante sus ojos en cuestión de segundos. Definitivamente, su comportamiento era muy sospechoso y parecía estar omitiendo algo. Margaret, su madre, también veía algo extraño, pero pensaba que David pudo ser amenazado por los secuestradores de Marta y estaba tergiversando la verdad. El departamento del sheriff se quedó sin ideas. La hipótesis del secuestro no pudo fundamentarse y los investigadores no estaban ni cerca de resolver el caso. No había evidencias y los testigos no eran confiables. Poco a poco el caso de Marta se enfrió y a los oficiales lo único que les quedaba era la tesis de que su desaparición estaba relacionada con un crimen y que la niña debía estar sin vida. Sin embargo, tampoco tenían cómo corroborarlo, ya que el cuerpo de Marta no había sido hallado. Parecía que a la niña se la había tragado la tierra. Sin embargo, su madre y demás familiares mantenían la esperanza de que siguiera con vida. Esa ilusión fue lo único que mantuvo vivo el caso por algún tiempo. Tras la desaparición de Marta, Margaret quedó absolutamente desconsolada, pues tenía una relación muy estrecha con su hija. Los hermanos también estaban visiblemente afectados. Raymond, el mayor, quien poco fue mencionado durante la investigación, solo pedía que su hermana regresara a casa. El padre, por su parte, estaba tan destrozado por su niña que buscó ahogar su dolor en el alcohol. La desaparición de Marta agravó la crisis familiar y se vivieron momentos muy duros en su casa. Las peleas entre la pareja aumentaron y el matrimonio de Margaret y Howard terminó en divorcio. Eventualmente, ella decidió rehacer su vida. Volvió a casarse, adoptó el apellido Pichon y se mudó a Illinois. Howard se quedó viviendo en la misma casa rodante en Kerry Lynn y falleció apenas unos años después, aunque se desconoce la fecha exacta. Trascendió que lo sucedido a su pequeña lo afectó tanto que prefirió no seguir viviendo con el dolor. Los chicos crecieron y se independizaron, pero la vida a partir de ese momento no fue fácil para ninguno de los dos, principalmente para David, quien vivía atormentado y ni siquiera era capaz de sostenerse económicamente. Para el año 2000, David fue detenido por la policía cuando intentó cobrar un cheque sin fondos. El recuerdo de Marta lo persiguió durante tantos años que apenas vio a los policías que lo detuvieron, les dijo que necesitaba desahogarse. Así, sin más, comenzó a recordar la desaparición de su hermana. Afirmó que era el responsable de su muerte y mencionó que la había enterrado en una mina de rocas coquinas, en un lugar llamado The Pits, en el Boulevard Holmes. Habían pasado 15 años, pero el caso de Marta era un misterio sin resolver que nunca salió de la mente de los oficiales. La declaración del detenido los desconcertó. Considerando los antecedentes del joven,
su reacción en el momento del arresto y el expediente del caso en el que aparecía como testigo, las autoridades de inmediato tomaron cartas en el asunto. Registraron en profundidad la mina, pensando que finalmente hallarían las respuestas sobre lo que le había sucedido a Marta. Sin embargo, nuevamente, la información del joven, en ese momento de casi 30 años, no los condujo a nada, y al no haber hallado el cuerpo de la niña, el fiscal estatal no pudo acusarlo. El caso de Marta era un tema sin resolver. Había quedado parcialmente cerrado por las autoridades y cada tanto se hacía una actualización. En el año 2004, cuando Margaret regresó al condado de Saint John, culpó a las autoridades y criticó la investigación inicial. En opinión de la madre, desde un principio los oficiales se enfocaron en la hipótesis de que la niña se fue por su propia voluntad y perdieron mucho tiempo cuando la búsqueda giró en otro sentido. Recordemos que Marta fue víctima de las constantes peleas de sus padres y durante las discusiones, los niños también eran víctimas de la violencia. Por eso los hermanos mayores escaparon en varias ocasiones y para los investigadores no era de extrañar que Marta hubiera hecho lo mismo. Pasó el tiempo, pero para Margaret la complicada situación en su hogar no fue lo que provocó la desaparición de su niña. Estaba convencida de que Marta nunca hubiera seguido los pasos de sus hermanos, ni subido al auto de algún desconocido. En un último intento por descubrir el misterio que había rodeado la desaparición, en junio de 2009, los detectives de la oficina del sheriff Sean Tice y Howard Skip Cole reabrieron el caso. Estaban decididos a ponerle fin al misterio y a encontrar una explicación lógica sobre lo ocurrido a la estudiante de 7º grado. Lo primero que hicieron fue recurrir a la tecnología para producir una imagen con progresión de la edad a partir de la única foto que conservaban de la chica de 12 años. Así podrían actualizar la ficha de persona desaparecida de Marta, mostrando cómo podía lucir para ese momento, haciendo más fácil que alguien la reconociera a pesar del paso del tiempo. Aunque la imagen se acercó bastante a la apariencia de Marta, no lograron los resultados esperados. Posteriormente, los investigadores recorrieron nuevamente el vecindario y conversaron con conocidos, familiares y vecinos que vivieron cerca de la casa rodante de la familia. Los detectives construyeron las preguntas de manera diferente, buscando conseguir datos adicionales que quizá algún testigo pudo pasar por alto en la investigación original. Los pocos que aún permanecían en Kerry Lynn después de 24 años les sugirieron a los detectives que ahondaran en la vida del hermano del medio, David, y hablaran con él nuevamente. Los detectives Sean y Howard ya habían considerado a David como sospechoso, así que lo observaron más de cerca y se llevaron a cabo 3 entrevistas. La primera tuvo lugar en agosto de 2009 y duró aproximadamente 8 horas. En varias oportunidades, el detective Sean le dijo a David que la situación no se trataba de él, sino de su hermana, y por momentos sintió que David se acercaba de puntillas a una confesión, pero tardaba en dar ese paso. Las técnicas de interrogatorio que aplicaron fueron claves para avanzar en la posible resolución del caso. Después de horas de conversación, apelaron a la psicología y a la posibilidad de remover los más profundos sentimientos de David. Así, de cara al segundo interrogatorio, el detective Sean hábilmente imprimió una fotografía de Marta, la misma que se utilizó durante la búsqueda. La enmarcó, la envolvió y el día de la entrevista le dijo a David que le tenía un obsequio. Como era de esperarse, la reacción del hombre, ahora con 38 años, fue de conmoción. Con el señuelo puesto sobre la mesa, los detectives esperaban una confesión con la que, al fin, la verdad saliera a la luz. Los investigadores dejaron a David solo en la sala de interrogatorio y, acto seguido, el hombre tomó una hoja de papel y un bolígrafo que había sobre la mesa. Después que sus manos
dieron varias vueltas alrededor del papel, escribió una declaración. En apenas un par de líneas, David confesó ser el responsable de la muerte de su hermana Marta y dibujó una especie de mapa que señalaba su cuerpo entre los cruces de la calle West King y el Boulevard Holmes, en el lugar donde estaba la antigua universidad. Después de eso, los detectives comenzaron a indagar más en la información, mientras que David recogió el portarretrato con la foto de su hermana y limpió cada centímetro de él. Según dijo, el 27 de noviembre de 1985, en la casa donde vivía la familia, los padres se pelearon por un pavo quemado. Él y Marta salieron de allí y fueron a una tienda de nombre Lil Camps, donde compraron algo de golosinas. David, al parecer, llevaba consigo $20 y la niña solo gastó $4 y le regresó el cambio. Ambos hermanos caminaron hasta la esquina de la calle King y el Boulevard Holmes, pues lo que quedaba de la estructura del Florida Memorial College era popular entre los chicos, a quienes les resultaba atractivo para explorar. El lugar era como un parque de diversiones para los más aventureros. Había edificios vacíos a los que les faltaban las ventanas y había escombros tirados en el terreno, fragmentos de metal, madera y vidrios. Según el relato de David, él y su hermana jugaban sin percatarse del peligro que los rodeaba, y en algún momento de la noche, ella le pidió más dinero para comprar más golosinas, a lo que él se negó. Pero Marta no aceptó un no por respuesta y le propinó una bofetada a David, quien respondió con un empujón que hizo que la niña cayera de espaldas y que desafortunadamente aterrizara sobre un trozo de acero que atravesó su cráneo. Los detectives estaban atónitos ante la confesión del hombre, quien en el momento de los hechos tenía 14 años. David comentó que cuando levantó el cuerpo de su hermana, vio una gran herida en la parte posterior de su cabeza. Según dijo, pensó en pedir ayuda, esperó que alguna persona pasara por el lugar o escuchara sus gritos de auxilio, pero nadie apareció. She fell backwards and her head, when she fell backwards, her head impaled on something sharp that was sticking out of the ground. I then said, "Are you all right?" Marta yacía sin vida a sus pies y él solo pensaba en lo que le pasaría cuando llegara a casa. Así que tomó un pedazo de un cartel de tránsito roto, cavó un hoyo de aproximadamente 1 metro de profundidad y allí colocó el cuerpo de su hermana boca arriba. Los detectives indagaron aún más sobre la razón que tuvo David para no correr por ayuda. Al respecto, confesó que, preso del pánico, la idea de enterrar a su hermana y no decir nada le pareció menos aterradora que enfrentar a sus padres. Tuvo miedo de la reacción que ellos pudieran tener en ese momento, especialmente su madre. David llevó a la policía hasta el lugar donde, según él, se encontraba el cuerpo de Marta. Un grupo de investigadores y equipos forenses rastrearon el área. Primero dividieron el terreno en 4 zonas de 2 hectáreas y rastrearon con ayuda de una docena de perros entrenados en la detección de restos humanos. Después utilizaron una máquina retroexcavadora en un pedazo de terreno que llamó la atención de los caninos de la policía. Sin embargo, todo fue inútil. Después de 2 días de búsqueda, no hubo señales de Marta. Durante 24 años, las antiguas estructuras habían sido niveladas y los terrenos habían sido despejados de maleza y escombros para nuevas construcciones. Si la tumba de la niña estuvo allí, pudo haber desaparecido a mediados de 1990, cuando se realizó un trabajo de ampliación del Boulevard Holmes. Luego de la confesión de David y de rastrillar el terreno, los investigadores citaron a Margaret, la madre de Marta, y le describieron lo que su hijo dijo que había ocurrido.
En un informe que los detectives presentaron ante los medios de comunicación, afirmaron que esa fue una escena muy emotiva. Todos especularon que ella siempre supo lo sucedido y de manera natural protegió a su hijo. Sin embargo, según los detectives, su reacción fue de sorpresa genuina. Margaret no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Al principio fue una emoción cruda. Después reaccionó y se negó a creer. Simplemente les dijo a los detectives que todo había sido inventado por David, a quien, según sus propias palabras, le gustaba mentir para llamar la atención. El 2 de enero del año 2010, las autoridades en el noreste de Florida dieron por concluida la investigación y cerraron el caso de la desaparición del estudiante de séptimo grado. Por su parte, los fiscales del estado no presentaron cargos porque David era menor de edad cuando tuvo lugar el suceso y porque había expirado el plazo para acusarlo de homicidio involuntario. Margaret se negó a aceptar la versión de los detectives, no creyó que su hijo confesara un crimen contra su hermana y exigió mantener el informe abierto, pues estaba convencida de que Marta fue víctima de un secuestro. En los días posteriores a las declaraciones de la madre, David se retractó de su confesión y afirmó que no tenía idea de lo que había ocurrido con su hermana. Después argumentó que les dijo a los detectives lo que ellos querían escuchar y no la verdad. David nuevamente mencionó la posibilidad de que Marta siguiera con vida y justificó su proceder haciendo referencia a supuestos problemas emocionales y mentales que estaba padeciendo. Aunque Margaret lo negaba y David se desdijo de sus afirmaciones, para los investigadores la verdad de los hechos quedó clara, no en lo que el hombre confesó, sino en cómo lo hizo. El detective Sean afirmó que la emoción que demostró al momento de declarar fue real, pues una persona que miente no se siente tan abrumada por el dolor y la ansiedad. Por otra parte, la explicación del lugar donde la enterró les pareció 100% honesta. Los detectives Sean y Howard coincidieron en que David estuvo en conflicto durante años, tanto que sentía la necesidad de contárselo a alguien, pero no quería ir preso. De hecho, de los interrogatorios extrajeron datos que llamaron poderosamente la atención de los agentes. Durante todos esos años, David no logró desarrollarse como ser humano. Llevaba una vida atormentada y necesitaba sacar la culpa de su sistema. Incluso, en muchos sentidos, David seguía siendo el mismo niño temeroso de 14 años. En declaraciones a los medios de comunicación, los detectives que siguieron el caso de Marta lanzaron un desafío para quienes aún dudaban de la confesión de David. En su poder tenían 23 horas de entrevista grabadas en video y retaron a quien quisiera revisarlas a sentarse durante 2 o 3 días para hacerlo. El detective Sean dijo de manera enérgica que si después de visualizar el material alguien podía sacar otra conclusión sobre la desaparición de Marta, debía ser bendecido por Dios. La oficina del sheriff quedó convencida de que David dijo la verdad y aclaró que no es raro que las familias no estén de acuerdo con este tipo de casos. Ciertamente es complejo que la madre de Marta pueda aceptar la posibilidad de que su propio hijo acabara con la vida de la niña, así fuese de manera accidental, especialmente cuando no existen ni evidencias ni cuerpo que certifiquen que falleció la noche del 27 de noviembre de 1985. Han pasado casi 40 años desde que Martha Jean Lambert fue vista por última vez, y aunque nunca se presentaron cargos en contra de su hermano, David Lambert, la policía sigue viéndolo como el principal sospechoso de su desaparición. Aunque su versión de los hechos fue cambiando y no hay pruebas que respalden su confesión, es inevitable preguntarse si realmente él
le quitó la vida a su hermana. Marta, quien en 2024 cumpliría 51 años, sigue en las listas de personas desaparecidas y las autoridades todavía piensan que existe la posibilidad de llegar a la verdad. Para lograrlo, entre otras cosas, se han recolectado muestras de ADN que se ingresaron en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas de Estados Unidos. Mientras se espera el surgimiento de alguna información clave, tras casi 4 décadas, la de Marta se mantiene como una de las investigaciones sin resolver más antiguas y prolongadas de Florida. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.